En este vídeo os vengo a hablar de mi estrategia, pero esta vez en criptomonedas. Vamos a probar mi estrategia en las criptomonedas, a ver si es verdad que funciona o no. Quédate porque lo vamos a ver. Muchos me preguntáis que si mi estrategia sirve en criptomonedas y yo siempre os digo que sí, mi estrategia sirve tanto para criptomonedas como para Forex, como para índices y para cualquier tipo de mercado. También lo podéis usar por si queréis invertir a largo plazo. Ponéis vuestros máximos y mínimos, ya sea en mensual o semanal, por ejemplo, y cuando el precio de esa acción, de esa criptomoneda o de lo que estés interesado, de esa empresa, por ejemplo, toque ese mínimo o ese máximo, pues podrás vender o comprar. Pero yo siempre recalco y siempre os digo que todos los mercados se mueven de la misma forma. Si no, es tan fácil como probadlo ustedes haciendo backtesting y os fijaréis, observaréis que siempre que el mercado liquida un máximo o un mínimo relevante, siempre va a tener un rechazo, va a tener una reversión, va a buscar el lado opuesto al que ha ido a liquidar, porque ahí hay muchas órdenes, muchos stop loss de los retails que somos nosotros al fin y al cabo. Los retails son personas como nosotros de a pie que no mueven el mercado. Nosotros tenemos que ser consecuentes con el dinero que tenemos y saber que nosotros no vamos a mover el mercado. Nosotros tenemos que ir siguiendo a las grandes masas y para ello son este tipo de estrategias, las cuales, basándonos en los datos históricos y los movimientos que ha hecho en el pasado el precio, seguidlos de esta manera. Por lo tanto, vamos a ver si mi estrategia es válida o no para usarla en criptomonedas. Como siempre os digo, la primera cosa que yo hago al despertarme es trazar el máximo y el mínimo del día anterior. En este caso son el PDH y el PDL, el Previous Daily High y el Previous Daily Low, que lo tengo trazado aquí en el gráfico como PDH y PDL. Esto es básicamente el máximo y el mínimo del día anterior, que son puntos de muchísima relevancia en el mercado, de muchísimos stop loss, de muchísima probabilidad de que el precio, cuando llegue a uno de esos dos puntos, el precio vaya a la dirección contraria. También tenemos que tener en cuenta, como siempre os digo en todos mis vídeos, abajo en la descripción os voy a dejar todos los vídeos relacionados con la estrategia para que os queden claros estos términos, estos conceptos, y es el tema del horario. Nosotros tenemos que operar entre la London Kill Zone y la New York Kill Zone. Básicamente es cuando el mercado tiene mayor volumen, mayor volatilidad. Nosotros en nuestra operativa de intradía nos interesa entrar en un punto y salir en otro. No nos interesa estar mucho tiempo con la operación, ya que pueden salir noticias o pueden salir mal la operación si la dejamos tanto tiempo abierta. A nosotros nos interesa operar en el mismo día, intradía. Entramos en una hora y en 2-3 horas como muchísimo estamos fuera del mercado, ya sea en profit o con un stop loss, pero nosotros nos vamos del mercado, no nos interesa estar tanto tiempo expuestos. Siempre todo el tiempo que tomemos de más en el mercado es exposición para nuestro capital, por lo tanto siempre lo óptimo es entrar y cuanto antes salir o estar por lo menos protegidos en break-even. No nos interesa alargar tanto las operaciones porque la probabilidad de que sea un stop loss o que nos vayamos a pérdidas es muy alta. Por lo tanto, entramos y salimos. Por eso también os digo estos horarios, porque hay que aprovechar dónde está el volumen real de todos los días. Estas horas la tenéis abajo en un vídeo que son el mejor horario para hacer trading, lo tenéis abajo, pero de todos modos la voy a poner aquí, ¿vale? Sería la London Kill Zone, sería entre las 2 y las 5 de la mañana New York Time. Siempre todos los horarios en New York Time, ya que es el que mueve el mercado. Esto sería en UTC-4. Por lo tanto, si sois de un país diferente a Nueva York, por ejemplo, como es mi caso,
pues lo que hago es irme a Google o irme a TradingView y hacer la conversión horaria. ¿Qué horarios son estos en este país y qué horario es mía? Pues lo cambiamos, ¿vale? Pero siempre nos interesa estar en este horario. El siguiente tramo horario que nos interesa es la New York Kill Zone, que esto básicamente es desde las 8 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, ¿vale? Siempre horario de Nueva York, UTC -4. En la London Kill Zone yo aconsejo que nunca metamos ninguna operación antes de las 3 de la mañana. Aunque la London Kill Zone sea a partir de las 2 de la mañana, yo os recomiendo que nunca operéis antes de las 3 de la mañana. Porque está la apertura de Frankfurt, que es a las 2 de la mañana, y por norma general ese máximo y ese mínimo que se ha generado en esa sesión, en esa apertura de la bolsa de Frankfurt, es liquidez. Y cuando abre la bolsa de Londres, que es a las 3 de la mañana, UTC -4, por norma general, Londres, la apertura de la bolsa de Londres va a liquidar ese máximo, ese mínimo en Frankfurt. Por lo tanto, en la London Kill Zone no abráis ningún trade, ninguna operación, es mi consejo, hasta las 3 de la mañana, que es cuando empieza el volumen real y el movimiento real del mercado. Por lo tanto, todas nuestras operaciones siempre tienen que estar dentro de estas zonas horarias. Esto es un parámetro fundamental. Fundamental hacer mucho hincapié en estos parámetros, tanto en el PDH, en el PDL, como en estos horarios. Nunca hagáis trading fuera de estos horarios, ya que la probabilidad de fallar es muchísimo mayor. Antes de empezar a analizar, abajo tengo un canal de Telegram gratuito, por si queréis entrar, que ahí ofrezco información. Tengo un Instagram que voy subiendo publicaciones y explicando un poco más a detalle y poniendo ejemplos de los trades que cojo a diario, y para que veáis un poco más cómo se desarrolla la operativa. Bien, ya hemos trazado nuestro PDH, nuestro PDL, hemos puesto nuestros horarios que nosotros queremos aquí arriba para que lo tengáis en cuenta, para que lo veáis, y pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Nosotros pues yo me suelo levantar a las 2 de la mañana de UTC -4 y a partir de ahí pues analizo el mercado, en qué zona está y en qué zona quiero operar. Así que nos vamos ahí a las 2 de la mañana en UTC -4, aquí sería la 1, aquí serían las 2. Aquí yo me levantaría y vería qué es lo que hay en el mercado. Bien, en primer lugar el PDL lo hemos liquidado, por lo tanto muchas personas pues pensarían, oye, pues entonces buscamos compras, ¿verdad? Sí y no, es decir, si en la operativa nos marca una venta, si vemos que liquida un máximo justo en la apertura de la bolsa de Londres, pues estaremos interesados en ventas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir lo que hace el mercado. Si justo en la apertura de Londres, que es la mayor hora y la mejor hora de Londres, lo que hace es liquidar un máximo, es probable que nos esté manipulando a todas esas personas que creen que una vez liquidado un máximo es que el precio se va a ir para arriba. Entonces manipula a toda esa cantidad de personas, a toda esa masa retail, y lo que hace es justo lo contrario, te manipula al alza y lo que hace es distribuir a la baja. El precio siempre hace lo mismo: acumulación, manipulación y distribución. Acumula, que lo suele hacer en la sesión de Asia, manipula la sesión de Londres y distribuye en la sesión de Londres y de Nueva York. Por lo tanto, siempre tenemos que esperar una manipulación. Nuestra manipulación está en los máximos y los mínimos. Una vez liquide un máximo o un mínimo, nosotros buscaríamos lo contrario. Por lo tanto, siempre que dentro de estos horarios se dé alguna liquidación, buscaremos la contraparte. Nos levantamos a las 2 de la mañana, que es mi caso, y lo que veo yo aquí pues básicamente es lo que os he dicho. He liquidado el PDL, hemos marcado el PDH, el PDL, y aquí puedo observar en una hora que tenemos una mecha sin mitigar. Esto es
una rejection block. Esto está también en un vídeo explicado. Es una de las order blocks que a mí más me gusta. ¿Por qué? Básicamente es una order block que lo que ha hecho es liquidar la anterior y ha dejado una mecha muy grande, que es casi o más grande que el cuerpo, y está sin mitigar, es decir, el precio nunca ha ido a rellenar este imbalance, por lo tanto hay muchas órdenes ahí pendientes, la cual podremos observar si se da algún trade o alguna operativa dentro de nuestras zonas horarias. Entonces marcamos esta zona como una posible reversión, como una posible zona donde el precio puede ir a tocar y ver en timeframes menores si nos da nuestra operativa, nuestras entradas, que he explicado en muchas ocasiones. Aquí veo esta zona de aquí en una hora, no veo nada relevante por aquí porque veo que está todo absolutamente mitigado, no hay ningún imbalance curioso, ¿vale? Y lo que veo más cercano a la apertura de Londres, nosotros tenemos que ver también qué es lo que está más cercano a la apertura de Londres. No nos podemos ir al máximo de la semana anterior o del mes anterior o tal, ya que nuestras zonas horarias son 2 horas en la London Kill Zone, porque empieza a partir de las 3, y después en la New York Kill Zone 2 horas y media, pues tenemos que ver qué es lo que hacen esos tramos horarios, no nos podemos ir tan lejos. Yo lo que observo aquí en una hora básicamente es que hay un pequeño máximo aquí y justo pues son las 2 de la mañana. Entonces aquí pues lo que podríamos buscar perfectamente sería que el precio en la apertura de Londres, que es donde hay muchísima volatilidad, muchísimo volumen, pues el precio llegue a esta zona y nos dé nuestra entrada en un time frame menor, en un time frame de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, lo que nosotros queramos. Aquí lo que queda básicamente es esperar a que sean las 3 de la mañana, que abra la bolsa de Londres y ver si, bueno, pues liquida un máximo, en este caso el que tenemos marcado, porque más arriba prácticamente no hay nada, y aquí abajo, si llega a una de esas dos zonas en nuestro horario, pues veremos qué hace en un time frame menor, en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que nosotros queramos. Bien, aquí lo que haríamos sería pues irnos a 1 minuto, básicamente. Hemos trazado nuestro máximo aquí en 1 hora, ¿vale? Vamos a ver cómo está en 15 minutos. 15 minutos está prácticamente igual y en 30 minutos igual. Por lo tanto, nos vamos a 1 minuto a que el precio pues rompa esta zona, si la rompe o no, dentro del horario. Bien, aquí serían las 3 de la mañana, acaba de abrir la bolsa de Londres, por lo tanto el volumen empieza a entrar en el mercado, es donde nosotros tenemos que estar atentos. Vemos cómo el precio llega a esa zona muy rápida. ¿Por qué suceden estas cosas? Pues básicamente es por manipulación. La gente ve esta cantidad de velas enormes y lo que se cree es que el precio pues ese día va a ir a los 100.000, a los 200.000, a los 300.000. Básicamente lo que están haciendo los peces gordos es manipularte, te están manipulando. Aquí vemos cómo el precio pues liquida esa zona y aquí pues esperaríamos un tipo de rechazo, unos imbalances, una ineficiencia en 1 minuto para nosotros entrar. Si no nos da esa reacción en un time frame menor, pues básicamente no entraríamos en la operación, ¿vale? Vemos como el precio pues empieza a generar una serie de velas ya bajista, no genera ningún tipo de imbalance, aquí crea el primer imbalance, ¿vale? Aquí teníamos el primer imbalance entre esta vela y esta vela de aquí, como lo veis, y ahí podríamos poner nuestra primera orden, cubriendo siempre el máximo de aquí. El precio intenta ir, no lo toca, ¿vale? Sigue bajando, aquí crea otro imbalance, como veis, entre esta vela y esta vela. Aquí podríamos poner, pues, otra orden, si no nos ha tocado la primera, y ver qué es lo que hace el precio cubriendo este máximo siempre para estar siempre seguros. Es mejor estar dentro de la operación con un stop más largo que fuera de la operación con un stop loss, con una pérdida o directamente que no estemos en el trade. Es mejor un poco de beneficio que nada o una pérdida. Eso siempre en la mente. No pongáis stop loss tan pequeño, porque eso lo que vais a hacer es comeros muchos stop loss, cosas que no queremos, obviamente. Bien, aquí podríamos nuestras dos entradas. Aquí genera otro imbalance, pero yo aquí ya o esperaría a que me tocara uno de estos dos, o si ya me empieza a romper estos mínimos de aquí,
ya no estaría interesado en el trade porque mi stop loss sería muy grande. Vemos como el precio pues se dirige a esa zona, toca, empieza a rechazar y se dirige al otro imbalance que todavía no está cubierto, no está mitigado. Aquí ya pues habríamos entrado en las dos operaciones y vemos como el precio pues empieza a rechazar. Aquí un take profit pues lo podríamos tener, como yo siempre os digo, en 1.3, 1.4, que sería el 1 a 3 sería en esta operación aquí y en esta operación pues sería aquí, ¿vale? Si queremos un 1.4, que no está mal porque sería el próximo mínimo, los take profits también lo podemos poner en el siguiente mínimo que vaya a tomar, pero siempre os aconsejo recoger parciales, es decir, cerrar parte de nuestra operación en 1.3, 1.4, nunca dejar correr tanto la operación porque esto nos puede jugar malas pasadas, ¿vale? Como vemos, el precio pues reacciona y nos vamos a ir, por ejemplo, como vemos que en un minuto nos ha dado entradas, pues vamos a ver en 2 minutos a ver si también nos ha dado entradas. Y efectivamente pues nos ha dado entrada. Como veis, aquí tiene este imbalance aquí en 2 minutos que el precio pues ha ido a mitigar. Esta sería la entrada aquí en 2 minutos. Para la gente que no tiene la vista tan entrenada, pues podéis esperar en 2 minutos. Siempre podemos esperar en un time frame un poco mayor. Lo único que habrá veces que nos iremos sin la operación, es decir, que el precio liquide y se vaya sin nosotros, sin mitigar esa zona de un time frame mayor, pero no pasa nada, ya entraremos en otro trade. En 1 minuto nos ha dado entrada y en 2 también, ¿vale? Vamos a ver cómo el precio pues se va desarrollando. Veis que el precio no para de generar imbalances y cubrirlos. Como veis, aquí tenemos otro imbalance que ha cubierto. Aquí tenemos otro imbalance que ha cubierto. Aquí podríamos poner entradas, ¿vale? Aquí arriba, aquí podríamos haber puesto otra entrada y poner los take profits siempre en 1.3, 1.4, es mi consejo, ¿vale? Estos profits pues serían por aquí. Y este pues sería un poquito más lejano, por aquí, ¿vale? El precio pues vemos como no para de generar imbalances. Veis que es que no para de generar imbalances. Aquí ha cubierto otro imbalance. Como lo veis, no para. ¿Vale? El precio vuelve a ir arriba, pero en ningún momento nos saca los stops porque estamos bien cubiertos. Si nuestros stop loss estuvieran por esta zona ya, pues nos hubiesen sacado. Por eso es mejor tener un stop loss un poquito más grande, pero así siempre estamos dentro de la operativa, dentro del trade. Como vemos, el precio pues siempre hace lo mismo, liquida un máximo y va generando imbalances para cubrir todas esas órdenes institucionales para ir a por el siguiente objetivo, que sería este mínimo de aquí para continuar su venta, su modelo de venta institucional, ¿vale? Siempre se mueve exactamente igual, liquida una parte, manipula una parte y distribuye para la contraria. Como veis, el precio pues termina ya desplomándose entero, empieza, ya ha dado prácticamente take profits en todas las entradas, pero bueno, quiero que observéis que básicamente por lo que hace es romper este mínimo de aquí. Y el próximo target probablemente pues sería la próxima zona de reversión, de irse al lado opuesto, pues sería probablemente pues esta mecha de aquí que os he comunicado antes, porque es una mecha donde hay muchísima liquidez, está inducida, como veis, esto es un inducement, esto es una trampa, veis que está inducida aquí con este mínimo de aquí, aquí hay mucha liquidez, mucha gente que ha puesto su stop por aquí, el precio va a tocar esta zona aprovechando para reventar todos estos stop loss y continuar su movimiento alcista hasta un siguiente punto. Por ejemplo, pues podría ser este máximo de aquí, ¿vale? El precio siempre se mueve igual. Muchos me preguntáis si esto sirve para criptomonedas. Pues aquí os vengo a enseñar que sí, sirve para criptomonedas. De hecho, en el Telegram VIP hay una persona que solo hace trading con criptomonedas. Usa los futuros y opera de la misma forma, con la misma estrategia. Por lo tanto, sí, todos los mercados se mueven exactamente igual. Y básicamente es porque todos los stop loss se encuentran en los máximos y los mínimos. Tú cuando proteges una operación siempre pones tu stop loss en el máximo o en el mínimo. Por lo tanto, todos los stop loss de los retails están en esos máximos
y esos mínimos. Si el 80% de las personas pierden dinero, hay que pensar por qué pierden dinero, dónde ponen su stop loss, dónde pierden, cómo pierden, por qué pierden, y a partir de ahí pues generar nuestra estrategia. Como sabemos que todos los stop loss están en los máximos y los mínimos, nosotros esperamos que sea una buena hora, una buena zona, liquide ese máximo, ese mínimo y esperar una reacción en un time frame menor, por ejemplo, la que os he puesto aquí. Espero que os haya quedado claro. Abajo tenéis el Telegram gratuito por si queréis seguirme, entrar al canal y recibir más información sobre la estrategia. Y nos vemos en la próxima, chicos.